Muy buenas tardes, siendo las 13 horas con 6 minutos del día jueves 3 de diciembre de 2020, declaro abierta la 28ª sesión ordinaria, 15ª resolución del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo lo dispuesto por el acuerdo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le está dando la debida publicidad a través de la plataforma digital YouTube, con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a la indicación del presidente, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Arronis Ávila. Antes de decir presente, voy a hacer unas manifestaciones, secretaria. La vez pasada, en la sesión anterior, se le solicitó que mandara la convocatoria conforme los lineamientos del Pleno en el reglamento, para lo cual me voy a permitir señalar cuáles son los requisitos de la convocatoria, por si no los tenía a la mano. Específicamente el artículo 14, segundo párrafo, dice: en caso de que la sesión deba celebrarse de manera virtual, ¿se está riendo, secretaria? ¿Sí me escucha? Sí, claro. Ok. Por medio de la plataforma electrónica o videoconferencia, la presidencia deberá especificar en la convocatoria el nombre de la plataforma y asegurarse que las magistraturas cuenten con las claves de acceso necesarias con 1 hora de anticipación, cuando menos con las claves. Bueno, para lo cual le manifiesto, en la convocatoria que a mí me llegó, venía que era para la plataforma Zoom, pero en la convocatoria y en el correo que mandó con la convocatoria, no venía por medio de qué plataforma. Yo sé que ustedes mandaron un oficio, pero es muy complicado estar buscando en los archivos 1 hora antes de previa o de sesión el archivo. Y se le había solicitado atentamente, pues, que lo mandara. El problema de las notificaciones es que no hay certeza jurídica para las magistraturas, que son los que tienen derecho a voz y a voto en el Pleno. Entonces, solicito que de ahora en adelante se cumpla con el reglamento, ya que el magistrado Daniel en varias ocasiones ha dicho que hay que cumplir con el reglamento. Por lo tanto, solicito que se cumpla con el reglamento. Y esto que sea como una especie de llamada pública. En la que sigue, yo creo que si no me especifican en qué plataforma, bajo qué clave, dentro de la convocatoria, donde debo de conectarme, están atentando en contra de la certeza de la notificación para que la suscrita acuda. Entonces, por favor, les invito a que me manden las cosas completas como lo señala el reglamento, ya que el magistrado también el magistrado presidente ha señalado muchas veces que se debe de cumplir con él. Y los oficios no eximen el cumplimiento del reglamento. Es cuanto. Y a favor. Gracias, magistrada. Tomamos nota de sus comentarios. Para precisamente que no cambiara, le comento, que no cambiara las claves para acceso. Por eso es que se estableció una convocatoria recurrente para todas las sesiones. Entonces, es una misma clave y es una misma contraseña. Y eso precisamente se les hizo el conocimiento a través del oficio que hace referencia. Pero ya atendiendo a sus comentarios, magistrada, vamos a tomar nota para que usted se sienta cómoda en el sentido de que se toma en consideración lo que se comenta y aparte, como bien dice, vamos a cumplir con el reglamento. Pero insisto, también por otro lado, digo, pues siempre hemos utilizado la herramienta Zoom. No ha habido alguna otra plataforma, pero ya ahora atento a lo que comenta y para que usted se sienta con esa certeza, se va a hacer así como solicita, sin ningún problema, magistrada. Siéntase confiada en ello. Sí, nada más, muchas gracias. Lo que pasa es que el reglamento fue votado por Pleno y las características de la convocatoria fueron votadas por el Pleno.
y lo otro es un oficio que salió de manera unilateral de presidencia. No hay nada que a mí me asegure que realmente sean recurrentes o que siempre vamos a tener abierta esa plataforma con esa clave. Entonces, yo lo que solicito es pues que en ejecución de pleno se cumpla con la convocatoria como es. Le agradezco mucho sus atenciones y que sé que de ahora en adelante así será. Gracias. Muy bien, secretaria. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Sí, muy bien, magistrado presidente, informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia el total de las ponencias que integran el pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia, la totalidad de quienes integramos el pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada y transmitida en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia del licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez, segundo secretario de Acuerdos, adscrito a la ponencia del de la voz, quien participará en la sesión. Manifestado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura del orden del día propuesto para la presente sesión. Por instrucción de la presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en donde se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponden los siguientes expedientes de la ponencia 2, a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Las sentencias definitivas de los expedientes 62, diagonal 19-2 y 185, diagonal 2020-2, así como las interlocutorias a recurso de reclamación de los expedientes 8, diagonal 19-2, 137, diagonal 2020-2, 188, diagonal 2020-2, 197, diagonal 2020-2, 221, diagonal 2020-2 y 248, diagonal 2020-2. Gracias, secretaria. Leo los asuntos que nos convocan. Me permito indicar que, dada la similitud de 3 de los proyectos que se pondrán a su consideración, se procederá a dar cuenta conjunta, siendo estos los 188, 197 y 248, todos del año 2020. Por lo que se propone hacer esa modificación en el orden del día, solicitando a la primera secretaria tenga bien consultar el pleno si tiene observación respecto al orden del día propuesto, y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. Así también, yo quiero hacer una aclaración con relación al expediente E185, diagonal 2020-2. El fundamento para la determinación por un error involuntario se puso la fracción cuarta, siendo lo correcto la fracción tercera. Sería 1, 2 y 3 en vez de 1, 2 y 4 del 59 de la Ley de Justicia. Nada más para hacer la aclaración. Adelante, secretaria. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a las magistraturas presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Sin observaciones de mi parte. Gracias. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arroni. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto con la modificación a que se ha hecho referencia. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, todas que fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. En atención a la indicación del presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los asuntos a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arroni Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor.
Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de la lectura. Muchas gracias, secretaria. En relación al primer asunto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E062-19-2, del cual se rindió cuenta en la sesión anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción quinta, del Reglamento Interior de Sesiones, fue diferido para tratarse en la presente sesión. Se pone a consideración de las magistraturas el proyecto referido. ¿Alguna intervención por parte de mi compañero y mi compañera magistrados? Adelante, magistrada, veo que levantó la mano. Sí, eso quiere decir que es el mismo proyecto de la vez pasada porque no escuché que fueran a dar cuenta de este. Si usted lo prefiere, se vuelve a dar cuenta, no tengo ningún inconveniente. No, nada más es pregunta. En aquella ocasión se dio cuenta y no nos ponemos de acuerdo y por eso, en términos del artículo que hacemos referencia, se difirió su estudio para la siguiente sesión. Eso fue la Sí, razón. y habíamos, creo que acordado que lo íbamos a medio engrosar todos. De mi parte no tuve convocatoria ni nada para colaborar con el engrose. Entonces, si nos vamos derechito a lo que son las manifestaciones, adelanto mi voto en contra. Lo anterior porque no se estudia la demanda en toda su integridad, puesto que el accionante en realidad endereza su petición de responsabilidad patrimonial del Estado contra dos actos diferentes. Uno es atribuible a la Fiscalía de la Mujer, que son las deficiencias en la investigación e indebido ejercicio de la acción penal, y el otro contra un juez de control del Distrito Judicial Morelos, por indebida privación de la libertad, y esto se configura, podría ser, como un error judicial. En este sentido, de no estudiarse en su integridad la demanda, se violarían los principios de exhaustividad y de no división de la continencia de la causa. Y, por otro lado, se afirma que no se entra al estudio del concepto de nulidad esgrimido por la actora, toda vez que con base al principio de mayor beneficio, como este resulta infundado, se violaría el principio de congruencia interna de las sentencias. Sin embargo, el criterio que invoca no resulta obligatorio en los términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y además no se explica cómo se arriba a la calificación de infundado de aquel, es decir, no es exhaustivo el estudio. Por estos motivos, yo me aparto de las consideraciones del proyecto y adelante mi voto. ¿Es cuánto? Yo nada más quiero hacer una manifestación. No quedamos de que se iba a hacer un engrose con sus planteamientos, etcétera. Sí va a diferir el estudio, nada más, magistrado. Nada más quiero hacer no, yo creo que tenemos la grabación de la sesión anterior y sí habíamos quedado en colaborar. Entonces, yo no tengo problema, magistrado. Si usted desea presentarlo así, usted sabe que... Yo creo que sí es conveniente. No tengo problema. Podría ser el voto concurrente, podría ser el voto particular, dependiendo. Sí, por supuesto. Sentido, ¿no? Pero sí, digo, para no ir difiriendo este tipo de asuntos que ya están listos, y el lunes precisamente lo que se vio es que íbamos a tratar de discutirlo, ¿no? Discutir este asunto, analizar el asunto, por eso es que se planteó con algunas consideraciones que fueron las que comentamos en la sesión, en la anterior sesión, algunas modificaciones, etcétera, pero en sí el sentido es exactamente el mismo. Entonces, ¿alguna intervención adicional, magistrado Alejandro? Sí, yo nada más señalaría que estaré de acuerdo en incompetencia de la autoridad, pero por razones distintas y con efectos distintos. Una precisión, creo que sí hay que cuidar la continencia de la causa. Y dos, creo que la calificación de los actos del Ministerio Público no debieron de ser analizados en ese sentido por la autoridad que resolvió, ni de la manera en que lo hizo. Por eso me aparto yo de las consideraciones y de los razonamientos al respecto. ¿A qué me refiero? Hay diversas tesis de la segunda sala que ilustran en este sentido que las actuaciones del Ministerio Público pues forman parte de una actividad jurisdiccional. Esto es, al estar relacionadas con funciones materialmente jurídicas, son la investigación y persecución de los delitos, los mismos están sometidos
al control jurisdiccional precisamente. Y en todo caso, al leer la integridad de la demanda que presentó de reclamación esta persona, es claro para mí que realmente se relaciona con el tema de su privación de libertad, cuestión que en todo caso fue emitida por un juez de control en primera instancia al liberar la orden de aprehensión, y posteriormente por diversa juez de control que lo vinculó a proceso y determinó, por ser procedente de manera oficiosa, la prisión preventiva. Y el hecho de que se le haya absuelto, creo que también ocurrió en sede administrativa. En todo caso, correspondería a diversa autoridad conocer del mismo. En ese sentido, anunciaría voto concurrente, apartándome de considerandos de los efectos de los resolutivos y solamente sosteniendo que la autoridad que resolvió era incompetente para atender el planteamiento. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrada. Gracias, magistrado. No habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, consideran necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta para el expediente 62/19-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. En contra, con las consideraciones que manifesté, las cuales haré llegar en su debida oportunidad a presidencia. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Sería, considerando que la autoridad es incompetente para resolver, anuncio voto concurrente y me aparto de los efectos y consideraciones del proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Es proyecto de esta ponencia. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención, y el voto concurrente del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 062/19-2, se determina lo siguiente. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resulta competente para conocer del presente juicio. Segundo, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse en el presente juicio. Luego, en términos de los artículos 59, fracción y 60, fracción tercera de la ley, y por los motivos expuestos en el sexto considerando esta sentencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada para efectos de que la autoridad demandada remite la petición primigenia a la autoridad competente, quien deberá emitir una nueva... Perdón, hay un error aquí. La nulidad de la resolución impugnada en los efectos que se señalan en el proyecto sujeto a estudio, quien deberá emitir una nueva resolución, para efectos, una nueva resolución en la cual se atienda la petición de la parte actora y se funde debidamente su competencia en los términos señalados en el octavo considerando. Cuarto, notifíquese. Continuando con el desarrollo de la sesión, en cuanto al expediente E185/2020-2, solicito al licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez dar cuenta del proyecto de sentencia definitiva que en este acto se propone. Adelante, licenciado. Buenas tardes, con el permiso del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia definitiva dentro del juicio 185/2020-2, en el cual la parte demandada impugna la boleta de infracción con número de folio 23-11-701 de fecha 24 de marzo de 2020, emitida por la Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. La litis en el presente asunto se centra en determinar la legalidad del acto impugnado, es decir, si el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado. Los conceptos de impugnación que hace valer la parte demandante se sintetizan de la siguiente manera.
En el primer y segundo concepto de impugnación, sostuvo la demandante que la boleta de infracción es violatoria de lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Vialidad en relación con el artículo 16 constitucional, ya que no se encuentra debidamente fundada la competencia material y territorial de la autoridad emisora, toda vez que fundó su competencia en un ordenamiento jurídico inexistente. En el tercer concepto de impugnación, aduce que la boleta de infracción deviene ilegal toda vez que procede de un procedimiento viciado de origen, ya que el oficial no cumplió con el requisito de la debida identificación previsto en el artículo 99, fracción cuarta de la Ley de Vialidad. La resolución que se propone a este pleno es, con base en el estudio del primer y segundo concepto de impugnación, se concluye que los mismos son fundados y suficientes para declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado. La justificación por la cual se arriba a esta conclusión es debido a que en el primer y segundo concepto de impugnación hecho valer por la demandante, los mismos resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado, en virtud de que la autoridad demandada, al emitirlo, funda indebidamente su competencia territorial en un dispositivo legal incorrecto, toda vez que cita como fundamento legal el convenio de coordinación para la prestación del servicio público de tránsito de fecha 15 de febrero de 2019, siendo el dispositivo correcto que le otorga competencia territorial para actuar en el municipio de Chihuahua, el que exhibe la propia autoridad demandada en su oficio de contestación de demanda, denominado Convenio de Coordinación para la Presentación de la Función de Vialidad y Tránsito, celebrado entre el Gobierno del Estado y el municipio de Chihuahua. Expuesto lo anterior, es cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Sí, yo sí. Adelante, magistrada, le escuchamos. Gracias. Nada más quiero comentar que me aparto de las consideraciones. En el fondo se coincide con la nulidad del acto impugnado, pero no coincido con los racionamientos esgrimidos en el considerando 1 de la competencia, ya que para la ponencia 1 la boleta de infracción no es un acto definitivo, es una notificación. Se considera la boleta mediante el cual se hace saber al particular de una infracción cometida por la Ley de Vialidad y Tránsito. Lo anterior es conforme a la jurisprudencia con rubro boleta de infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. Al no ser un acto definitivo, es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Es por ello el abandono parcial de los considerandos de este proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Magistrada, ¿alguna intervención? Yo me gustaría, previo, nada más hacer referencia a que la jurisprudencia ahora sí que vino después de la emisión de la infracción. Por eso, digo, sí se analizó, o sí lo tomamos, vimos, la analizamos en la jurisprudencia, pero sí se interpuso previo y se inició el proceso previo a que se emitiera esa jurisprudencia, pero sí es muy válido y muy importante lo que señala la magistrada. Gracias. Adelante, Alejandro, magistrado Alejandro. Nada más por coherencia y congruencia en lo que he sostenido en mis admisiones y en los proyectos que se han propuesto a pleno, me aparto de las consideraciones, sobre todo con el tema de calificación del acto y la falta de control para la admisión, y estaría a favor del fondo. Creo que esto ya lo he manifestado en múltiples ocasiones. ¿Será cuánto? Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? No habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, y mi compañero magistrado, si puede considerarse suficientemente discutido el asunto, o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta en el expediente 185/2020-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con los resolutivos del proyecto, pero con las consideraciones que manifesté. Es cuanto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Voy con resolutivos, apartándome de consideraciones de admisión y calificación del acto.
Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad del Pleno. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 185, diagonal 2020-2, se determina lo siguiente. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha resultado competente para conocer el presente juicio. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada identificada en el resultando primero de esta sentencia, de conformidad con lo resuelto en el considerando 8 de este fallo. Quinto, notifíquese. Siguiendo con el orden del día, por lo que hace al proyecto de resolución interlocutoria, dentro del expediente 008, diagonal 19-2, solicito a la licenciada, Sofía Adriana Hernández Holguín, dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Adelante. Con el permiso del Pleno, me permito dar cuenta de la resolución que se propone al recurso de reclamación promovido por la autoridad demandada en el expediente 8, diagonal 19-2. Las autoridades demandadas en este expediente son el Departamento de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el titular de la Secretaría de Hacienda. La resolución impugnada es el oficio AD 15, diagonal 2017, de fecha 12 de enero de 2017, mediante el cual se ordena la retención de los pagos a la parte actora. El auto recurrido es el auto de fecha 4 de agosto de 2020, por el cual se tuvo por admitida la ampliación de demanda promovida por la parte actora. A continuación se expone una síntesis de los agravios expresados por la autoridad recurrente. Aduce que le causa agravio el auto recurrido violentando los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 y 18 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Toda vez que no se actualiza ninguno de los elementos configurativos establecidos en el último numeral en cita, por lo que considera que al admitir la ampliación de la demanda se realizó una incorrecta interpretación y aplicación del mismo, puesto que en su contestación no se introducen cuestiones que no sean conocidas por la parte actora al interponer su escrito inicial de demanda. El proyecto, por medio del proyecto se propone al Pleno determinar que no le asista la razón al recurrente, por lo que se confirma el auto recurrido. Lo anterior con base en la siguiente justificación. En primer lugar, se considera que en el presente asunto se actualizan los supuestos que contienen las fracciones segunda, cuarta y quinta del artículo 18 de la ley, pues como se desprende de las constancias del expediente, la parte actora impugna la omisión de notificar el acto administrativo que constituye la resolución impugnada en el presente juicio. Por lo tanto, tal impugnación genera la obligación procesal a cargo de la autoridad demandada de exhibir en su contestación de demanda los actos que se reclaman, así como las constancias de su notificación o manifestarse al respecto tal como lo hicieron las autoridades demandadas al señalar que la resolución impugnada, al ser un acto interno, no debía ser notificado a la parte actora. Ante tal situación, se actualiza el supuesto contenido en la fracción segunda del numeral citado, a fin de que la parte actora pueda hacer valer lo que a su interés convenga en aras del respeto a la garantía de audiencia. Aunado a lo anterior, resulta relevante que tanto la autoridad recurrente como la diversa autoridad demandada, al rendir sus respectivas contestaciones de demanda, ofrecen como medio de prueba una documental nueva, consistente en el acta administrativa del cierre de los trabajos pactados en el contrato de obra pública que se estudia dentro del expediente, y que la recurrente exhibe, y con base en esta solicito al tribunal que se decrete el sobreseimiento del presente juicio, toda vez que considera que de lo que se desprende del citado documento, la presentación de la demanda resultaría ser extemporánea, por lo que en ese sentido se actualizan las hipótesis que se contienen en el artículo 18, fracciones cuarta y quinta de la ley. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Gracias, secretaria. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Bien, no habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañero y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto.
Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la resolución interlocutoria propuesta dentro del expediente 8/19-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. ¿Sí se escuchó? No. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 008/19-2, se determina lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de la ley. Segundo, no le asiste razón a la recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el acuerdo de 4 de agosto de 2020 por el cual el magistrado instructor admitió a trámite la ampliación de demanda. Cuarto, notifíquese. En seguimiento al orden del día, en cuanto al proyecto de sentencia interlocutoria que se plantea dentro del expediente E-137/2020-2, solicitó al licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez dar cuenta del proyecto de resolución interlocutoria que en este acto se propone. Adelante, licenciado Jorge. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, rindo cuenta del proyecto de resolución interlocutoria del recurso de reclamación promovido por la parte demandada en el juicio 137/2020-2. Como datos relevantes del juicio del expediente, les comparto que la parte actora demandó a el jefe de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, y la resolución impugnada es la resolución administrativa de fecha 16 de diciembre de 2019, dictada dentro del procedimiento administrativo que se llevó a cabo y mediante la cual se impone una multa por infracción a la normatividad ambiental. El auto recurrido en este recurso de reclamación que se resuelve es el acuerdo de fecha 19 de agosto de 2020, por el cual el magistrado instructor admitió a trámite la ampliación de demanda. Por lo que hace a los agravios vertidos por la recurrente, esto es la autoridad demandada, les expongo una síntesis de los mismos. Señala la recurrente que el auto recurrido vulnera su garantía de seguridad jurídica y del debido proceso, toda vez que la parte actora en ninguna parte del escrito de ampliación de demanda manifiesta bajo protesta de decir verdad que no conoce los hechos sobre los cuales se amplía la demanda. Señala también que el auto recurrido le causa agravio toda vez que la parte actora conocía cada uno de los hechos y lo que alega en su ampliación de demanda, pretendiendo plantear argumentos novedosos, resulta ilegal, ya que este tribunal no está en posibilidad jurídica de ajustar su actuación en los términos del principio de litis abierta, toda vez que la ley se rige bajo el principio de litis cerrada, por lo que no se pueden analizar agravios novedosos en contra de la resolución recurrida, sino únicamente la resolución que recayó en el medio de impugnación, y por tanto el fallo que se emita debe versar respecto de puntos controvertidos y mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar la litis abierta, el operador jurídico debe ceñirse a lo estrictamente establecido en la norma legal aplicable al procedimiento. Por último, señala la autoridad recurrente que el magistrado instructor, al admitir las pruebas ofrecidas por la parte actora, vulnera las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucional, ya que contravienen lo establecido en el numeral primero de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 241, fracción séptima, y 244, fracciones segunda y tercera, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. En virtud de que tales numerales se desprende que el juicio se encuentra condicionado a que el oferente de la prueba señale claramente el hecho o pretensión que quiere demostrar con cada una de ellas, pues las mismas deben guardar un nexo directo con los hechos y pretensiones para dilucidar los puntos litigiosos, situación que en la especie no acontece. La resolución que se propone al Pleno es la siguiente. Se concluye de los agravios vertidos por la recurrente
que no le asiste la razón y en consecuencia se confirma el auto recurrido. La justificación por la que se arriba a tal determinación obedece a lo siguiente. No le asiste la razón a la recurrente en cuanto al primer y segundo agravio, mismos que se estudiaron de manera conjunta, en virtud de que si la actora negó lisa y llanamente que se le hubiese notificado la calificación del acta de inspección y que se le hubiese emplazado y que no se le hubiese emplazado al procedimiento administrativo, y por su parte la autoridad demandada al producir su contestación exhibe copia certificada del documento desconocido, se actualizan automáticamente los supuestos contenidos en la fracción segunda y cuarta del artículo 18 de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que se debe de otorgar plazo a la actora para que, de estimarlo conveniente, presente escrito de ampliación de demanda respecto de dichas cuestiones y de esa manera poder respetar el principio de debido proceso y garantizar su derecho de defensa. Asimismo, en la materia contenciosa administrativa se da la posibilidad de que el juicio se rija bajo el principio de litis abierta, previsto en el artículo 1, segundo y tercer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que el hecho de respetar el derecho procesal de la actora para ampliar la demanda no incumple con dicho principio, siempre y cuando los argumentos se centren a controvertir las cuestiones que se hacen de su conocimiento en el escrito de contestación de demanda. Por último, se dice que no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al tercer agravio, toda vez que el artículo 18 de la Ley de Justicia Administrativa no añade más requisitos que el señalar el nombre de la parte actora y el juicio en que se actúa, así como el requisito de adjuntar las pruebas y los documentos que se presenten. Por lo tanto, al haber sido admitida la ampliación de demanda por parte del magistrado instructor con fundamento en el artículo 18 de la ley, se puede concluir que la misma se admitió con los requisitos establecidos en dicho numeral, teniendo por ofrecida y exhibida la documental señalada en el escrito de ampliación de demanda, documental de la cual se le corrió traslado a la autoridad demandada, según se desprende de la notificación de 24 de agosto de 2020 llevada a cabo por este tribunal, misma que obra a foja 267 del expediente en que se actúa, por lo que la autoridad demandada la tuvo a la vista para efectuar su defensa. Expuesto lo que comenté, es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado Jorge Luis. Visto lo anterior, se pone a consideración de mi compañera y mi compañero magistrados el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros? Bien, no habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia interlocutoria propuesta dentro del expediente 137/2020-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 137/2020-2, se determina lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de esta ley. Segundo, no le asiste la razón al recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el acuerdo de 24 de agosto de 2020 por el cual el magistrado instructor tuvo por admitida la ampliación de demanda. Cuarto, notifíquese. Ahora, continuando con el desarrollo de la sesión, en cuanto al proyecto de sentencia interlocutoria que se plantea dentro de los expedientes 188/2020-2, 197/2020-2 y 248/2020-2, la conjunta, solicitó al licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez dar cuenta conjunta de los proyectos de resolución interlocutoria que en este acto se proponen. Adelante, Lic. Gracias, magistrado.
Con el permiso del Pleno, rindo cuenta conjunta de los proyectos de resoluciones interlocutorias de los recursos de reclamación promovidos por la parte demandada en los juicios contenciosos administrativos números 188 diagonal 2020-2, 197 diagonal 2020-2 y 248 diagonal 2020-2. Como datos relevantes en estos juicios, las partes actoras demandan al jefe de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. Y las resoluciones impugnadas son diversas resoluciones administrativas emitidas por la citada autoridad demandada, a través de las cuales impuso a las demandantes multa por infracción a la normatividad ambiental. Los autos recurridos que se desahogan aquí mediante este recurso de reclamación son los siguientes. En el juicio 188 diagonal 2020-2 es el auto de fecha 15 de julio de 2020. En el juicio 197 diagonal 2020 es el auto de fecha 12 de agosto de 2020. En el 248 diagonal 2020 es el auto de fecha 11 de septiembre de 2020. A través de todos ellos, el magistrado instructor admitió a trámite las demandas respectivas y las pruebas ofrecidas por la parte actora. Los agravios que les expondré a continuación son la mayoría de contenido similar, de ahí la cuenta conjunta, con excepción de dos de los agravios contenidos en los expedientes 197 diagonal 2020 y 248 diagonal 2020, los cuales haré énfasis y precisaré más adelante. Por lo que hace a los agravios similares, señala la recurrente lo siguiente: que el auto recurrido vulnera su garantía de seguridad jurídica y del debido proceso, toda vez que la instrucción debió desechar de plano la demanda intentada por la actora porque contraviene lo establecido por el artículo 9, fracción sexta de la Ley de Justicia Administrativa, ya que el acto que se reclama es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de inconformidad previsto por la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Señala también que el auto recurrido le causa agravio toda vez que el magistrado instructor, a través de él, determinó admitir las pruebas ofrecidas por las partes actoras, lo cual vulnera la garantía de seguridad jurídica y del debido proceso consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna y contravienen lo establecido en el numeral primero de la Ley de Justicia Administrativa en relación con los artículos 241, fracción séptima y 244, fracciones segunda y tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. En virtud de que tales numerales se desprende que el juicio se encuentra condicionado a que el oferente de la prueba señale claramente el hecho o pretensión que quiere demostrar con cada una de ellas, pues las mismas deben de guardar un nexo directo con los hechos y pretensiones para dilucidar los puntos litigiosos, situación que en la especie no ocurre. Por último, en cuanto a los agravios similares, señala la recurrente que el auto recurrido le causa agravio en el sentido en que la actora es omisa en señalar el domicilio para notificar la demanda a la autoridad, ya que el magistrado tuvo por satisfecho los requisitos de procedibilidad de la demanda, vulnerando el artículo 241, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, tal y como se desprende del escrito de ampliación de demanda. En cuanto a los agravios que son diferentes, que son distintos, señalo lo siguiente. La recurrente manifiesta que los autos recurridos vulneran su garantía de seguridad jurídica y del debido proceso, toda vez que el magistrado instructor admitió las demandas promovidas por las partes actoras, siendo que éstas fueron presentadas por demás extemporáneas. Esto, como les comenté, exclusivamente en lo que corresponde a los expedientes 197-2020 y el 248 diagonal 2020. Por lo que hace en el 197 diagonal 2020, señala que la demanda fue presentada a través del Servicio Postal Mexicano, por lo que la actora de este juicio tiene, si la actora de este juicio tiene su domicilio aquí en la ciudad de Chihuahua, que fue en donde se impuso la multa, esta tenía la obligación de presentar la demanda personalmente ante el tribunal
y no por correo registrado como en la especie lo hizo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa. En lo que hace al juicio 248, señala la recurrente que la demanda fue interpuesta fuera del plazo legal, según se puede advertir del plazo que transcurrió a partir de la fecha de notificación y la fecha de presentación de la demanda. La resolución que se propone el Pleno mediante estos proyectos es que se concluye de los agravios vertidos por la recurrente, que no le asiste la razón y en consecuencia se confirman los autos recurridos. La conclusión a la que se arriba es debido a lo siguiente. En cuanto a los agravios similares, se señala que no le asiste la razón a la recurrente debido a que el primer agravio expuesto es infundado porque el sentido de que previo a la instauración del juicio contencioso administrativo, la parte actora, en observancia al principio de definitividad, debió acudir a controvertir dicho acto a través del recurso de inconformidad, el cual se rige bajo el artículo 222 de la Ley Ambiental. Hay que hacer énfasis que el legislador usó el vocablo podrán en este artículo, lo que significa en un sentido congruente y lógico que este debe leerse como una posibilidad de acceder al recurso y no como una obligación de hacerlo, lo que significa que la interposición del recurso resulta optativa, de tal manera que la optatividad a que alude este precepto legal citado debe de entenderse como una posibilidad y no como una obligación de agotar los recursos o medios de defensa. En lo correspondiente al segundo de los agravios expuestos, no le asiste la razón a la recurrente toda vez que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua establece lo relativo al ofrecimiento y acompañamiento de las pruebas, por lo que al encontrarse tal disposición expresa en la Ley de Justicia Administrativa, no resulta aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Por lo que hace al tercero de los agravios narrados, se dice que no le asiste la razón a la recurrente, pues la supletoriedad de las normas opera, como se ha mencionado en el párrafo anterior, cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, esta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, siendo necesaria acudir a otro cuerpo de leyes para determinar su particularidad, no resultando aplicable al caso en concreto la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua a la Ley de Justicia Administrativa de este Estado, para obligar a la parte actora a señalar el domicilio de la autoridad demandada en el escrito de ampliación de demanda, pues dicha institución procesal se encuentra debidamente establecida en el artículo 18 de la ley, en la que se precisan los requisitos que debe cumplir el escrito de ampliación, no siendo voluntad del legislador establecer los mismos requisitos para la demanda estipulados en el artículo 15 y no en el 16 como incorrectamente señala la recurrente, pues si esto hubiera sido su intención, así lo hubiera remitido, tal y como lo hizo al prever respecto de las pruebas documentales en las que del artículo 18 remitió el 16 de la ley. Máxime que no se trata de una cuestión regulada deficientemente ni de una omisión o vacío que haga necesaria la aplicación supletoria. Luego, por lo que hace a los agravios de contenido distinto, se dice que en el juicio 197-2020-2 se estima que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que según se advierte del contenido del artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, la demanda se presentará por escrito directamente ante el tribunal o a través del Servicio Postal Mexicano, por correo registrado con acuse de recibo dentro de los plazos que para tal efecto se establecen. Por lo que si en la especie la resolución impugnada fue notificada el día 13 de febrero de 2020 y la demanda fue presentada en las oficinas del Servicio Postal Mexicano el día 8 de julio siguiente, según se advierte del sello de recepción de la oficina postal, resulta evidente, según el cómputo de los plazos, que la misma fue presentada en tiempo y forma según el plazo de 30 días hábiles previsto en la ley. Por último, en cuanto al agravio distinto contenido en el juicio 248/2020-2, se dice que no le asiste la razón a la recurrente, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que la notificación de la resolución impugnada fue realizada el 14 de julio del año en curso y la demanda fue recibida directamente aquí en la oficialidad de partes de este tribunal el día 7 de septiembre de 2020.
por lo que del conteo de los días hábiles entre tales fechas, se concluye que la misma fue interpuesta dentro del plazo legal establecido por la Ley de Justicia Administrativa. Y pues bueno, he terminado con la exposición conjunta, por lo que es cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, licenciado Jorge. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Veo levantó la mano el magistrado Alejandro. No sé si también la magistrada Mayra. Magistrada Mayra, ¿podría por favor empezar? Sí, nada más van a ser dos consideraciones. La primera, un favor para las siguientes cuentas conjuntas. Hubo momentos en que me perdí porque hablaba de uno con fechas de uno y luego hablaba de otro con fechas de otro y luego de otro con fechas de otro y luego hablaba de los agravios de uno con unas determinadas fechas y mi pregunta es, ¿todos tienen las mismas fechas? Porque los primeros no era así. Entonces, la cuenta conjunta creo que correspondía señalar primero las particularidades de cada uno y después los agravios en que eran totalmente similares. Es solo para la próxima porque sí llegó a ser un poquito reborujada para comprenderla. Lo bueno es que teníamos los antecedentes y los documentos. De ahí tengo unas observaciones en el expediente 188. Hay unas cuestiones de errores de redacción en el resultado tercero, en la página 2, porque lo correcto es señalar únicamente el mes de septiembre. Y a foja 5 también se especifica que dice textualmente, se estudian los 3 agravios. Creo que quisieron decir 3 agravios. Entonces tendrían que eliminar la palabra 2. Por lo demás, ¿es cuánto, presidente? Se aceptan sus observaciones y de hecho le agradezco, magistrada. Le agradezco. Magistrado Alejandro, por favor. Yo nada más adelantaría que estoy de acuerdo en el fondo, me apartaría en algunas precisiones en cuanto a la definición y acepción del vocablo podrá, toda vez que hablan de posibilidad, yo creo que hay que ser enfático, es que es optativo, no potestativo, y también en algunas cuestiones del estudio de la supletoriedad, yo he hecho ya sostenido un criterio al respecto, y ese sería el sentido, aportándome de esas dos precisiones. Gracias, magistrado. Tomamos nota de sus observaciones. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otra intervención, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta, perdón, del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y mi compañero magistrados si puede considerarse suficientemente el asunto sujeto a estudio o si por el contrario considera necesario diferir el mismo para en otra ocasión. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia interlocutoria propuesta dentro de los expedientes 188, diagonal 2020-2, 197, diagonal 2020-2 y 248, diagonal 2020-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Dávalos. A favor. Magistrado presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 100 diagonal 2020-2, se determina lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de la ley. Segundo, no le asiste la razón recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el auto de 15 de julio de 2020, por el cual el magistrado instructor tuvo por admitida la demanda y por admitidas las pruebas ofrecidas. Cuarto, notifíquese. Ahora, en lo que corresponde a la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 197, diagonal 2020-2, se determina lo siguiente. Primero,
Ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de la ley. Segundo, no le asiste la razón al recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el auto de 12 de agosto de 2020 por el cual el magistrado instructor tuvo por admitida la demanda y por admitida las pruebas ofrecidas. Cuarto, notifíquese. En cuanto a la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 248/2020-2, se determina lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de esta ley. Segundo, no le asiste la razón al recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el acuerdo de 11 de septiembre de 2020 por el cual el magistrado instructor tuvo por admitida la demanda y por admitida las pruebas ofrecidas. Cuarto, notifíquese. Un segundo, por favor. Continuando con el desarrollo de la sesión, en cuanto al proyecto de sentencia interlocutoria que se plantea dentro del expediente 221/2020-2, solicitó al licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez dar cuenta del proyecto de resolución interlocutoria que en este acto se propone. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución interlocutoria del recurso de reclamación promovido por la parte actora en el juicio 221/2020-2. Como datos del expediente, les comparto que la parte actora impugna una resolución mediante la cual el juez segundo familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos impuso una multa como medida de apremio. El auto recurrido en este recurso de reclamación que se resuelve es el acuerdo de fecha 20 de agosto de 2020, por el cual el magistrado instructor desechó de plano por improcedente la demanda intentada por la parte actora. Los agravios que hace valer la parte recurrente, la parte actora, se sintetizan de la siguiente manera. Que el auto recurrido le causa agravio toda vez que, contrario a lo determinado por la instrucción, si el acto de origen le surte la hipótesis de procedencia contemplada en la fracción quinta del artículo 3 de la ley orgánica de este tribunal, ya que las multas y sus importes deben ser considerados como apuntos, siendo catalogados así aquellos ingresos que perciba un ente estatal por sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, quedando dentro de este rubro las multas impuestas por autoridades distintas a las fiscales, como lo es un juzgado familiar. Continúa aduciendo que dichas multas se encuentran previstas en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua del año 2020 como aprovechamientos, lo cual evidencia su calidad de materia fiscal, por lo que al preverse como un aprovechamiento local deben considerarse como un crédito fiscal. En el segundo de los agravios señala que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 15 del artículo 3 de la ley orgánica en relación con el artículo 232, párrafos primero y tercero del Código Fiscal del Estado de Chihuahua y el diverso 96, segundo párrafo del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, el cual establece que la vía procedente para impugnar las multas judiciales es el recurso de revocación configurado en la normatividad tributaria estatal y que dicho medio de impugnación resulta optativo para el interesado antes de acudir ante este tribunal, aunado a que la legislación adjetiva familiar prevé la inimpugnabilidad de las resoluciones que impongan un medio de apremio con base en esta. En el tercero de los agravios, señala que le causa agravio el auto recurrido, ya que el magistrado instructor deja de observar que los actos de autoridad pueden ser administrativos, jurisdiccionales o legislativos, y en el presente caso nos encontramos ante un acto formalmente jurisdiccional y materialmente administrativo. La resolución que se propone al Pleno se concluye de los agravios vertidos por la recurrente que no le asiste la razón y en consecuencia se confirma el auto recurrido. La justificación que obedece a esto es debido a que en lo correspondiente al primer y segundo de los agravios esgrimidos por la recurrente no le asiste la razón, toda vez que según este tribunal no cuenta con la competencia para conocer sobre los juicios en los que se controviertan multas impuestas por un órgano jurisdiccional, toda vez que la misma no cuenta con una naturaleza fiscal,
ya que dichas multas son impuestas como medidas de apremio en aras de hacer cumplir las determinaciones judiciales que se dictan. En tal virtud, al advertirse que dicha resolución que se pretende impugnar no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las cuales otorgan competencia a este tribunal, lo procedente es confirmar el auto recurrido. Luego, en lo concerniente al tercero de los agravios, el mismo deviene fundado, pero insuficiente, por lo que no le asiste la razón, toda vez que, si bien es cierto, la resolución que se pretende impugnar es efectivamente un acto materialmente administrativo y formalmente jurisdiccional, como ya fue expuesto, el mismo se ubica en alguno de los supuestos de competencia de los contenidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de este tribunal, por lo que en nada cambia la situación, toda vez que el mismo no encuadra ni en la fracción quinta del 3 de la Ley Orgánica de este tribunal, como erróneamente lo interpreta la recurrente, ni en la última fracción del mismo citado artículo 3. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y compañero magistrados? Veo los dos levantaron la mano. Adelante, magistrada, primero. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, son nada más dos pequeñas manifestaciones. Yo coincido con el proyecto, sin embargo, considero que dentro del considerando primero, señalado como competencia, se cita la fracción séptima del artículo 13 de la Ley Orgánica, pero esa fracción es inaplicable, ya que se refiere a procedimientos de responsabilidad administrativa y este no es el caso en especie. Y por otro punto, señalo que aunque se menciona de diversa manera el señalar que la demandada no tenía potestad tributaria y que es una autoridad judicial, faltó citar de manera específica que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa no es competente porque contraviene lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Orgánica, que señala que las controversias que se dirimen son entre la administración pública y los particulares. Y la demandada no forma parte de la administración pública por ser una autoridad judicial. ¿Es cuánto? Magistrada, ¿me podría repetir la primera de sus observaciones? Está viendo, ¿era la fracción séptima de qué? Del artículo 13. Del artículo 13. ¿Y en qué sentido me podría, de la ley orgánica? Sí, presidente, lo que pasa es que esa fracción se refiere a responsabilidades administrativas. Y esta no es una responsabilidad administrativa, su naturaleza es una multa. Que impuso el Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda. Muy bien, se acepta, magistrada. Muchísimas gracias. Es oportuna y es importante. Gracias. Gracias. El magistrado Alejandro también levantó la mano. Adelante, me gustaría... adelante, magistrado. Sí, gracias, con el permiso de Pleno. Yo manifestaría que estoy de acuerdo en el fondo, me apartaría de algunas consideraciones. Ya hemos atendido en la ponencia temas de esta naturaleza en la intención de tanto de funcionarios de Hacienda como de la propia Secretaría de Hacienda de impugnar precisamente determinaciones judiciales que son dictadas para el cumplimiento de las mismas, ¿no? En este caso de jueces familiares o civiles. En ese sentido, los criterios que hemos sostenido, me apartaría de algunos considerandos, solicitaría ahí adherirme a las consideraciones que manifestó la magistrada y adelantaría mi voto a favor del proyecto. Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia interlocutoria propuesta dentro del expediente 221, diagonal 2020-2. Magistrada Mayra Aida Aroniz Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Por favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor, es propuesta esta ponencia.
Señor presidente, informo que el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 221/2020-2, se determina lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de la ley. Segundo, no le asiste la razón al recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el acuerdo de 20 de agosto de 2020 por el cual el magistrado instructor desechó de plano por improcedente la demanda. Cuarto, notifíquese. Habiéndose agotado el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma, siendo las 14:11 del día de su inicio. Muy buenas tardes.